Buenas tardes, este es el laboratorio número 9. En este caso, mi nombre es Gabriel Vélez y estoy trabajando con Anderson Solano. En este caso, en la introducción, tenemos que identificar el transistor FET como dispositivo semiconductor cuyo funcionamiento depende del tipo de configuración de polarización en el que se conecte, identificar los terminales de un transistor, comprobar la polarización de MOSFET mediante diferentes configuraciones, medir los parámetros de polarización de MOSFET mediante el uso de otros instrumentos como el multímetro y el osciloscopio digital, analizar el funcionamiento del transistor en diferentes circuitos de polarización, investigar el funcionamiento de MOSFET en diferentes aplicaciones. En este caso, este primer circuito, tenemos una compuerta AND conectada a un FET y con un diodo LED, con una resistencia ahí arriba. Luego pasa un cable de fibra óptica, que al final de cuentas es un cable que pasa entre el diodo y el transistor, que se conecta en la parte del LED, ¿verdad? Luego eso está conectado a una resistencia que se divide el voltaje nuevamente y un capacitor por ahí que se conecta a la compuerta del FET y ahí está. Y luego ahí está arriba la resistencia. Y ahí está el capacitor ahí arriba. Ahí está la simulación. Este otro circuito es básicamente un switch que nos permite de que enciende y apaga el circuito en general. Está conectado a una resistencia de 9 voltios con una resistencia 100K. Ahí está un botón. Abajo está el transistor y hay un relé que está conectado, un relé electromecánico que está conectada a la resistencia, ¿verdad? De 100K. Luego tenemos que está conectada al transistor. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, abajo del capacitor tenemos del emisor, bueno, el emisor no, en este caso no es emisor, es del source. Tenemos una división de la corriente, la parte de resistencia y hay otro FET ahí abajo, emisor, en este caso es emisor, perdón. Tenemos el transistor que está conectada en el emisor, tenemos que seguir la corriente entre la resistencia y el FET, ¿verdad? En este caso, entre la resistencia y el capacitor se divide la corriente y ahí está. Y está la resistencia y ahí está el source, ahora sí, que está y entre el source y la resistencia, sí, está otro transistor. En este caso tenemos el 3, que básicamente es un circuito que es un interruptor más sencillo, más fácil de visualizar y realiza esa función realmente. En este caso tenemos el 4, que en realidad permite amplificar la señal o modificar la señal de acuerdo a ciertos parámetros mediante la entrada, digamos, y genera cierto offset, creo. Por lo tanto, esa es la funcionalidad del circuito, en pocas palabras. Igual está conectado diferente y realiza sus funciones de una forma distinta y conveniente. Bueno, igual está conectada a la resistencia y ahí está. En realidad lo que hace es amplificar la señal, que es una de las principales funciones del circuito. Bueno, amplificar no, podría decir controlar, esa es la palabra, perdón. En el quinto tenemos igual otro circuito en general, que en realidad te permite controlar el voltaje de salida y funciona básicamente como un regulador. Regula el voltaje que pase, el voltaje que pasa por la salida de 9 voltios.
básicamente. Eso es todo. Y, sí, y genera esa caída de tensión. Sí. A ver, ¿cómo explico esto? Lo que hace es generar una presionar el botón de arriba, genera una caída de tensión, lo que permite encender o apagar, bueno, limitar la corriente que pasa por el potenciómetro. Y eso es todo lo que se hace. En conclusión, tenemos que el FET tiene muchos usos en la electrónica como amplificador y como interruptor. El gate es donde se controla la corriente que va a pasar por el drain y por el source, y dependiendo de la precisión realiza una función distinta. Y como lección aprendida, tenemos que verificar la polaridad del transistor antes de conectarlo. La comportancia sirve como switch y podemos usar LEDs para conocer si el circuito funciona o si está cumpliendo el propósito que se está buscando originalmente. ¿Y alguna pregunta en específico? No. Listo, muchas gracias.